amigos, nos encontramos ahora en la Peñita de Jaltemba. Les voy a mostrar así un viaje recorrido express, ya que pues no vengo con la intención pues de conocer la Peñita, sino que a grabarles algo en específico. No sé si por ahí han visto en internet, en Facebook, que pintaron un kiosco relacionado con la cultura wixárika, el cual pues se dio a conocer mucho, y en esta ocasión vengo a conocerlo. Ay, disculpen si no grabo mucho la Peñita de Jaltemba, pero pues yo vengo a conocer el kiosco. Comenten si alguien es de la Peñita de Jaltemba, si se han venido aquí, si conocen o no. Entonces, un momento más llegaremos hacia el kiosco que vengo a conocer. Amigos, vamos llegando aquí a la plaza de la Peñita de Jaltemba, y ahí está el kiosco que les vengo a grabar. Como les dije anteriormente, pues es un kiosco pintado en base, bueno, relacionado con un poco a la cultura wixárika a la que pertenezco, y ahorita les voy a grabar más a detalle. Y pues ahí disculpen el audio, el ruido que hay por acá, pero pues aquí como que es de mucho ambiente en la Peñita. Entonces les comento, pues yo lo vi en Facebook, una publicación relacionada a la cultura wixárika, y pues siempre tuve la curiosidad por conocer. Entonces, como les platicaba, yo vengo con la intención de grabar esta parte. ¿Por qué? Porque a mí, no sé, me llama muchísimo la atención, me enorgullece el hecho de que se tengan obras, por ejemplo acá, el kiosco, obras en relación a mi cultura wixárika, ¿no? Para mí pues es un orgullo, ¿no? Que se plasme en murales un poco de mi cultura, de la cultura wixárika. Igual dejen en los comentarios si ya lo conocen o si no lo han visto, no lo habían visto, y pues dejen más o menos, si son de aquí, de la Peñita de Jaltemba, pues dejen su comentario ahí abajo para saber su opinión. Vamos a comenzar en la parte de abajo. Vean estos patrones representando lo que es la chaquira. En wixárika la chaquira se le conoce como cuca, para que tengan ahí conocimiento. Ahí vean más o menos como que si fuera un patrón de un trabajo artesanal, de una pulsera o de las figuras enchaquiradas. Aquí en la parte de abajo podemos ver lo que es el peyote, el jicuri, que para nosotros pues es una planta sagrada y que se utiliza mucho en los rituales de nosotros, de la cultura wixárika. Nuevamente pues utilizando pues la representación como si estuviera hecho de chaquira, de cuca. Les voy a poner aquí en la pantalla pues el autor de esta obra. Que como les digo, para mí ver esto en murales y todo eso, para mí me llena de orgullo. Como les dije, pues es el hecho de que plasmen a mi cultura, pues me llena un poco, bueno, mejor dicho, mucho orgullo. Y como pueden ver ahí, pues Tamatzika Uyumari, el venado azul, nuestro hermano mayor, el venado azul, siempre presente. Para nosotros pues es un animal sagrado que no se puede cazar así nomás, sino que tiene que haber un permiso siempre, porque para nosotros es una deidad, ¿no? Y solo lo utilizamos en las fiestas tradicionales o en ocasiones muy muy especiales. Nuevamente el patrón representado como si fuera Shakira. Todo este patrón pues recorre a toda la base del kiosco.
dentro del mural que está dentro del kiosco, pues como que resalta un poco de lo que es la cultura, bueno, la historia de la Peñita de Jaltemba, cómo se ha desarrollado, las viviendas, su actividad y todo eso. Vamos a comenzar en este punto. Aquí sí no les sabría decir, pero más o menos me imagino que es como la historia de aquí del poblado de la Peñita de Jaltemba. Quiero suponer pues cómo ha sido su desarrollo, su agricultura y cosas así. Y pues ahorita como que es más de la pesca, ¿no? Estar aquí cerca, pegado a la playa y todo, pues tiene una actividad pues pesquera muy importante. Así es como está más o menos. Como que siempre es muy llegador, ¿no? Siempre ver un dibujo, una pintura del abuelo con su nieto. A lo mejor muchos de ustedes viendo la imagen se les vendrán a la mente muchas pláticas con sus abuelos, sus consejos, todo eso, ¿no? Como que siempre lo que tenemos en la comunidad mexicana, en las tradiciones, que siempre estamos ahí, nuestros abuelos presentes, contándonos siempre sus historias, sus anécdotas, el que está bien, el que está mal. Y siempre como que lo tenemos en su mayoría, pues, alguien de respeto y mucho aprecio en la familia. Tenemos aquí a la muchacha, pues, quiero suponer, como les digo, a lo mejor el autor tendrá su opinión, pues algo representativo de aquí. Si no han venido aquí, los invito a que lo conozcan. A mí, como les digo, me llamó mucho la atención y siempre he querido conocerlo. Y aquí si ven algo representativo de mi cultura wixárika, de verdad, ver este tipo de murales en distintas localidades me enorgullece mucho. Si ustedes conocen un mural o también un kiosco que tenga algo con un trabajo de la cultura wixárika, déjenme en los comentarios. A mí me gustaría conocerlos, como en esta ocasión que siempre he querido conocer, pues el kiosco de la Peñita de Jaltemba. Bueno, así es como está por dentro. Les voy a dejar un paneo así de 360 grados para que vean cómo está hecho el mural y pues ustedes vengan a conocerlo. Y algo interesante que también tiene este kiosco es su cúpula por fuera. También tiene pues grandes murales y a ver si puedo grabarles algo. Espero que les haya gustado, de verdad, estoy encantado, fascinado por este mural, por este kiosco. De verdad para mí pues me llena mucho de orgullo que representen a mi cultura y lo plasmen en este tipo de trabajos. Y comenten, dejen ahí sus comentarios si ustedes ya lo conocen o si no solo como yo antes lo conocían solo en imágenes por Facebook. Y de verdad, si cuando vengan aquí a las playas de Nayarit, pues déjense venir aquí a la Peñita de Jaltemba. Ojalá que un día lleguen a conocer este maravilloso trabajo y pues nos vemos. Saludos, que estén muy bien y pues hasta el próximo video. Muy bonito. Está... No, pues está chido.